Bienvenidos a su dosis diaria de drama, intriga y salseo. ¿Listos para sumergirnos en las profundidades del mundo del espectáculo, donde las sonrisas a menudo esconden secretos y las lágrimas pueden ser el mejor truco de un actor? Pues abróchense los cinturones, porque hoy el viaje promete ser explosivo. Si son nuevos por aquí, un abrazo virtual gigantesco. Espero que este canal se convierta en su refugio favorito para enterarse de todo lo que pasa detrás de las cámaras, en los sets de grabación y en las alfombras rojas. Y para los que ya son parte de esta familia, qué alegría tenerlos de vuelta. Su apoyo es el motor que impulsa este chismoso tren, así que gracias. Antes de que me lance de lleno al tema que nos compete hoy, no olviden realizar los rituales obligatorios. Suscribirse al canal, no se arrepentirán, activar la campanita para que no se pierdan ni una coma del chisme, y dejar un like bien jugoso, que me alegra el día. Prometo compensarlos con primicias exclusivas, análisis detallados y por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a desenmarañar una madeja que nos ha tenido en vilo durante años. Una historia que comenzó como un cuento de hadas moderno, pero que al parecer tiene más sombras que luces. Una pareja que nos hizo creer en el poder del amor verdadero, pero que ahora nos hace cuestionar la autenticidad de todo lo que vimos. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Anne Derzel y Kerem Bürsin. ¿Quién no se enamoró de su química en Senkalkam? ¿Quién no pasó horas stalkeando sus perfiles de Instagram, buscando una señal, una confirmación de que ese amor traspasaba la pantalla? ¿Quién no gritó de alegría cuando finalmente hicieron pública su relación? Éramos felices. Creíamos en el amor. Pero, ¿y si todo fue una gran, elaborada, y quizás lucrativa, mentira? Hoy vamos a profundizar en la confesión explosiva de Kerem Bürsin, una declaración que ha sacudido los cimientos del fandom y que nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre esta pareja. No se trata de un simple nos distanciamos por la agenda, ni de un éramos incompatibles. No, mis chismosos. Esto va mucho más allá. Prepárense porque la verdad duele. Para entender la magnitud de este chisme, debemos retroceder en el tiempo y analizar el contexto en el que surgió esta relación. Recordemos cómo se conocieron Hande y Kerem. Ambos eran figuras en ascenso en el mundo del espectáculo turco, jóvenes, guapos y con un futuro prometedor. La combinación perfecta para protagonizar una serie romántica que sin duda daría que hablar. Desde el primer día de rodaje de Senkalkam, la química entre Hande y Kerem era palpable. Las entrevistas conjuntas eran un festival de miradas cómplices, sonrisas traviesas y toques sutiles. Los fans, con su agudo sentido de la observación, no tardaron en detectar que algo más estaba sucediendo entre ellos. Los rumores de romance comenzaron a circular a toda velocidad. Cada foto que publicaban en sus redes sociales era analizada al milímetro. Cada interacción en público era interpretada como una prueba irrefutable de su amor. La maquinaria del chisme se puso en marcha y nadie podía detenerla. Y para alimentar aún más la especulación, Hande y Kerem no hacían nada para desmentir los rumores. Al contrario, parecían disfrutar de la atención mediática y jugar con las expectativas de sus fans. Sus respuestas en las entrevistas eran ambiguas, sus gestos eran calculados y su lenguaje corporal era, sospechosamente romántico. La presión de los fans y de los medios de comunicación era cada vez mayor. Todos querían saber la verdad. ¿Estaban juntos o no? ¿Era amor verdadero o una simple estrategia publicitaria? La incertidumbre era insoportable. Finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem decidieron hacer oficial su relación. La noticia explotó en las redes sociales. Los fans celebraron con entusiasmo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. El amor había triunfado. La pareja se convirtió en la sensación del momento. Eran la envidia de todos. Sus fotos juntos acumulaban millones de likes. Sus entrevistas eran vistas por millones de personas. Su romance era el tema de conversación en todas partes. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró mucho. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación. Se decía que sus apretadas agendas estaban dificultando la convivencia. Que las presiones mediáticas eran insoportables. Que las diferencias personales estaban saliendo a la luz. Al principio, Hande y Kerem negaron los rumores.
publicaban fotos juntos en redes sociales, se mostraban cariñosos en público y trataban de transmitir una imagen de normalidad. Pero poco a poco las señales de que algo no iba bien se hicieron más evidentes. Las fotos juntos escaseaban. Las declaraciones se volvían más ambiguas. El silencio se apoderó de la relación. Los fans comenzaron a preocuparse. ¿Qué estaba pasando? Finalmente llegó la confirmación de la ruptura. La noticia fue un jarro de agua fría para los fans, que no podían creer que el amor de Ande y Kerem había llegado a su fin. Las razones de la separación nunca quedaron del todo claras, pero se especuló sobre todo tipo de motivos: infidelidades, incompatibilidad de caracteres, presiones profesionales. Lo cierto es que la pareja decidió tomar caminos separados. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem se mantuvieron en silencio sobre el tema. Evitaban las preguntas de la prensa, no hacían declaraciones públicas y se enfocaban en sus respectivos proyectos profesionales. Parecía que ambos querían dejar atrás esa etapa de sus vidas y seguir adelante. Y aquí es donde entra en juego la bomba que les prometí al principio. Después de un tiempo considerable, Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, ha hecho una confesión que ha dejado a todos boquiabiertos. Una confesión que nos revela la verdad detrás de su relación con Hande Erçel. Prepárense mis chismosos porque esto es fuerte. Kerem ha confesado que su relación con Hande fue, en gran medida, una estrategia de marketing. Sí, lo que oyen. Al parecer, la pareja y sus representantes acordaron explotar la química que existía entre ellos para promocionar la serie Senkalkam. Según Kerem, desde el principio se planteó la posibilidad de fingir una relación para generar interés en la serie y atraer a más espectadores. La idea era aprovechar el fervor de los fans y convertir su romance en la vida real en un factor clave para el éxito del proyecto. Al parecer, los productores de la serie y sus respectivos representantes vieron el potencial de esta estrategia y la propusieron a Hande y Kerem. Aunque al principio se mostró reacio a la idea, Kerem finalmente accedió, convencido de que era lo mejor para la serie y para su carrera. Al parecer, Hande también estuvo de acuerdo con la estrategia y ambos se comprometieron a mantener la farsa el tiempo que fuera necesario. Kerem ha revelado que la decisión de fingir una relación no fue fácil para él. Se sentía incómodo con la idea de engañar a sus fans y de explotar su vida personal con fines comerciales. Sin embargo, sus representantes le convencieron de que era una oportunidad única para impulsar su carrera y de que, al final, todos saldrían ganando. Durante el tiempo que duró la relación, Hande y Kerem interpretaron a la perfección el papel de enamorados. Se mostraban cariñosos en público, publicaban fotos románticas en redes sociales y daban entrevistas conjuntas en las que hablaban de su amor. Todo parecía muy real, pero en realidad era una actuación cuidadosamente planificada. Kerem ha admitido que, a pesar de que al principio solo era una estrategia, con el tiempo comenzó a sentir algo real por Hande. La convivencia diaria, las largas horas de trabajo y la química innegable que existía entre ellos hicieron que surgieran sentimientos genuinos. Al parecer, Hande también sintió algo similar. Según Kerem, ambos se enamoraron de verdad, pero la presión de mantener la farsa y las expectativas del público hicieron que la relación se volviera insostenible. La necesidad de mantener la imagen perfecta de pareja, la constante vigilancia de los medios de comunicación y la dificultad para separar la realidad de la ficción terminaron por desgastar la relación. Kerem ha confesado que se sentía atrapado en un papel que no le pertenecía y que necesitaba recuperar su libertad. La decisión de romper fue difícil para ambos, pero sabían que era lo mejor para su salud mental y para su futuro. Acordaron mantener en secreto la verdadera razón de su separación y seguir adelante con sus vidas. La confesión de Kerem ha generado una gran controversia. Muchos fans se sienten traicionados y engañados, ya que creían que su amor era real. Se sienten utilizados y manipulados por la pareja. Otros, en cambio, entienden que se trataba de una estrategia profesional y que ambos tenían derecho a proteger su privacidad. Consideran que la fama tiene un precio y que, a veces, es necesario tomar decisiones difíciles para sobrevivir en el mundo del espectáculo. Lo cierto es que la verdad ha salido a la luz y ahora sabemos que la historia de amor de Hande y Kerem no fue tan idílica como parecía. Fue una mezcla de estrategia, sentimientos reales y presiones externas que, finalmente, terminaron por destruir la relación. ¿Pero qué opina Hande de todo esto? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración al respecto. Se ha mantenido en silencio y ha preferido no alimentar la polémica.
No sabemos si confirma o niega la versión de Kerem, ni si comparte su punto de vista sobre lo sucedido. Su silencio ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que está avergonzada por la confesión de Kerem y que prefiere no remover el pasado. Otros piensan que está planeando su propia versión de la historia y que pronto romperá su silencio para contar su verdad. Lo que sí sabemos es que esta confesión ha cambiado para siempre la forma en que vemos a Andy y Kerem. Ya no podemos creer ciegamente en su historia de amor, ni podemos idealizar su relación como lo hacíamos antes. Ahora sabemos que detrás de la fachada de cuento de hadas se escondía una realidad mucho más compleja y turbia. La pregunta que nos queda ahora es, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Cómo afectará esta confesión a la carrera de Andy y Kerem? ¿Podrán seguir trabajando juntos en el futuro? ¿Volverán a encontrar el amor verdadero después de esta experiencia? Son muchas preguntas sin respuesta, pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de Andy y Kerem nos ha dejado una gran lección. No todo lo que brilla es oro y no siempre podemos confiar en lo que vemos en las pantallas. A veces la realidad supera la ficción y las estrategias de marketing pueden llegar a confundirnos y engañarnos. Ahora analicemos un poco más a fondo las posibles motivaciones de Kerem para revelar esta información. ¿Por qué decidió hacerlo ahora, después de tanto tiempo? ¿Qué pretende conseguir con esta confesión? Una posible explicación es que Kerem se siente culpable por haber participado en esta farsa y que necesita limpiar su conciencia. Quizás siente que ha engañado a sus fans y que necesita pedirles perdón. Otra posible explicación es que Kerem quiere desligarse de su imagen de chico bueno y mostrar una faceta más auténtica y rebelde. Quizás siente que ha estado demasiado tiempo viviendo bajo las expectativas de los demás y que necesita ser fiel a sí mismo. También es posible que Kerem esté buscando publicidad para impulsar su carrera. Una confesión de este tipo sin duda genera mucha atención mediática y puede ayudarle a conseguir nuevos proyectos y contratos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la confesión de Kerem ha tenido un impacto enorme en el mundo del espectáculo turco y ha generado un debate muy interesante sobre la ética en el mundo del entretenimiento. ¿Hasta qué punto es aceptable fingir una relación para promocionar un proyecto? ¿Dónde está el límite entre la vida personal y la vida profesional? ¿Tienen los famosos derecho a la privacidad? Son preguntas difíciles de responder, pero que merecen ser planteadas y discutidas. La historia de Andy y Kerem nos ha abierto los ojos a una realidad que a menudo ignoramos. El mundo del espectáculo es un negocio y, como tal, está lleno de estrategias, manipulaciones y engaños. Así que ya saben, mis chismosos favoritos, no se crean todo lo que les cuentan y siempre cuestionen la información que reciben. La verdad es escurridiza y a veces se esconde detrás de las apariencias. Y ahora, déjenme compartir con ustedes algunas teorías que he estado escuchando por ahí sobre este asunto. Porque ustedes saben que a mí me encanta la especulación. Asterisco 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 la teoría de la venganza asterisco asterisco algunos creen que Kerem está revelando esto como una forma de vengarse de Andy, quizás porque siente que ella lo ha perjudicado de alguna manera. Asterisco 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 la teoría de la nueva relación asterisco asterisco otros sugieren que Kerem tiene una nueva relación y quiere limpiar su imagen para poder presentar a su nueva pareja sin el peso de la historia con Andy. Asterisco 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 la teoría de la realidad a la americana asterisco asterisco hay quienes piensan que Kerem está explorando un nuevo camino en su carrera, quizás con miras a trabajar en el mercado estadounidense, donde la transparencia, aunque a veces falsa, y las confesiones dramáticas son bien vistas. Por supuesto, estas son solo teorías, pero es divertido pensar en las posibilidades. Bueno, hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta bomba que les he traído. No olviden dejarme sus comentarios, quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem dice la verdad? ¿Se sienten traicionados por Andy y Kerem? ¿O entienden que se trataba de una estrategia profesional? Quiero leer sus opiniones. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recordemos que asterisco la relación de Andy y Kerem fue una de las más mediáticas y queridas de los últimos tiempos. Asterisco los rumores de romance surgieron durante la filmación de la serie Senkal Kam. Asterisco la pareja confirmó su relación después de meses de especulaciones. Asterisco los rumores de crisis y ruptura comenzaron a surgir después de un tiempo. Asterisco finalmente la pareja confirmó su separación.
Kerem ha confesado que su relación con Ande fue, en gran medida, una estrategia de marketing. Según Kerem, ambos se enamoraron de verdad, pero la presión de mantener la farsa hizo que la relación se volviera insostenible. La confesión de Kerem ha generado una gran controversia. Ande no ha hecho ninguna declaración al respecto. Y recuerden, la verdad es escurridiza y a veces se esconde detrás de las apariencias. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y trayéndoles toda esta información. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan, qué opinan, si les sorprendió la noticia, si ya lo sospechaban, lo que sea. Quiero saber su opinión, mis chismosos. Y ahora sí, lo más importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos para que también se enteren de esta bomba y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas primicias, porque aquí siempre les traigo el mejor salseo del mundo del espectáculo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme y nosotros estamos aquí para disfrutarlo.